Buenas tardes a todos y todas quienes están conectados y viéndonos y escuchándonos. Les damos la bienvenida al conversatorio y lanzamiento del documental Justa Memoria. Agradecemos en primer lugar que nos acompañe el día de hoy como moderadora Mónica González Mujica, periodista, Premio Nacional de Periodismo 2019. También queremos agradecer a nuestras y nuestros invitados a este conversatorio. En primer lugar, a María Soledad Piñeiro Fuenzalida, presidenta nacional de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Nelson Caucoto Pereira, abogado experto en derechos humanos, Elizabeth Lira Kornfeld, psicóloga, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile, en el año 2017. También Manuel Guerrero Antequera, sociólogo y bioeticista, doctor en sociología e integrante de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Se encuentra también con nosotros Sandra Piñeiro Fuenzalida, profesora de Historia e investigadora en Memoria y Derechos Humanos. Simón Poblete Tapia, finalmente, músico, compositor y realizador audiovisual del documental que lanzamos y presentamos el día de hoy. También nos acompañará, pero no lo veo conectado, Susan, no sé si no se encuentra, ya. También queremos agradecer muy especialmente a quienes dieron vida a este documental y generosamente nos permitieron conocer sus historias, que son don Carlos Hernández Cavieres, doña Adriana Celedón Bulnes, doña Lorena Muñoz Misón y doña Juana Godoy Herrera. Entonces les paso a introducir, ¿no es cierto?, este documental. Un pueblo que no tiene memoria, no tiene historia. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? El modo en el que una comunidad política codifica su memoria, es decir, el soporte que utiliza para reproducirla en el tiempo, define en una medida importante la forma en que esa comunidad va a procesar y se va a relacionar con su pasado. La memoria histórica es el cúmulo de experiencias de un pueblo. Es el esfuerzo consciente que hacen los grupos humanos para encontrarse con su pasado, explicar y valorar sucesos que conforman su propia historia. La importancia de este ejercicio radica en que solo así este pasado puede ser asumido como un conjunto de lecciones aprendidas y en que solo de esa manera se puede lograr que aquello que afectó negativamente a la sociedad no se repita. El derecho a la memoria surge y se proyecta en el mundo occidental como consecuencia del intento del nazismo de exterminar al pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 afirma en su preámbulo que el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Por esta razón, llama a todos los pueblos y naciones a esforzarse por promover mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y asegurar, con medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos. Quienes ven en estas palabras un reconocimiento de la importancia que la memoria histórica tiene en la protección de los derechos humanos, creen también en la necesidad de dotarla de resguardos jurídicos y políticas públicas que la proyecten en el tiempo y que prevengan el resurgimiento del terror desatado por los sistemas totalitarios o autocráticos. Es con esta finalidad, el propiciar la garantía de no repetición de los terribles actos cometidos por el Estado chileno en contra de los derechos humanos de miles de personas y con la responsabilidad que nos atañe como uno de los poderes de ese Estado, es que nace este proyecto, Justa Memoria, con el objeto de reflexionar sobre los hechos que afectaron a nuestro país, pero desde una mirada
interna, recordando a aquellos que sufrieron en carne propia los vejámenes de la dictadura, pero también reconociendo a aquellos que valientemente, arriesgándolo todo, se enfrentaron con este poder absoluto que ensombreció nuestra historia, con la justicia como estandarte tatuada a fuego en la piel y en el corazón. Los quiero dejar ahora con un extracto de este documental. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes se han conectado esta tarde para una actividad tan importante para nuestro país. Porque creo que estamos todos impactados después de haber visto este video que nos da una grata sorpresa, algo que nos faltaba. Importante porque en este país la justicia siempre ha sido importante, siempre. De ello dan cuenta principalmente los familiares de las víctimas que dejó la dictadura de 17 años. Ellos siempre confiaron en que algún día la justicia abriría su puerta, o al menos una ventana, y prefirieron eso a tomar venganza por mano propia. Nadie les ha rendido tributo y homenaje por ese sacrificio extremo, por honrar así la vida de todo un país. Porque gracias a ellos hemos podido construir desde 1990 una democracia imperfecta, como se ha revelado, pero democracia. Con menos brechas, con menos muertes. Y por eso mismo que la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de este país, el Instituto de Estudios Judiciales y la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas haya decidido hacer este evento en estos días tan especiales de septiembre, a menos de un mes de un plebiscito que nos tiene convulsionados y expectantes, es muy, muy relevante. Justicia es lo que más falta en este país. Y justicia arrastra la falta de justicia arrastra una deuda que nos hace daño. Entonces quiero agradecer, en primer lugar, que nos hayan invitado a este conversatorio, que nos hayan dado el privilegio de asistir a este video que emociona, que estremece. Y que yo quiero darles las gracias no solo por invitarme, sino por moderar un panel en que es de lujo. Bueno, está Nelson Caucoto Pereira, un abogado que durante los años de dictadura y los 30 años que siguen, ha dejado una gran huella en la búsqueda de justicia, a quien le debemos muchísimo. Lo mismo podría decir de Elizabeth Lira, psicóloga. Su rostro, como el de Nelson, son muy, muy conocidos para quienes han deambulado buscando justicia, golpeando todas las puertas con dignidad, fuerza en los tribunales. Elizabeth es una psicóloga que se hizo experta en las huellas que dejan en la sociedad las violaciones a los derechos humanos y la falta de justicia. Tenemos con nosotros a Manuel Guerrero Antequera. El rostro de Manuel Guerrero se hizo conocido cuando siendo muy jovencito, chico. Secuestraron a su padre y lo asesinaron brutalmente junto a otros 3, a otros 2 profesionales. Pero lo más importante de Manuel es que su reflexión ha iluminado durante muchos años, ha impactado por la claridad, por la fuerza, por lo positivo, por cómo nos hace reflexionar y nos hace mirar y nos interpela a ser mejores. María Soledad Piñeira Fuenzalida, la presidenta de la Nacional de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, quien dirige esta asociación que hace esta brillante intervención, este brillante video y esta brillante iniciativa en estos días. Está Sandra Piñeiro Fuenzalida, que es profesora de Historia e investigadora en Memoria y Derechos Humanos.
Y está Simón Poblete Tapia, músico, compositor, y quien dejó su huella en este impactante video que va a dejar un registro. Bueno, eso es todo por mi parte. Yo quiero empezar este conversatorio con María Soledad Quiñones, preguntando ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este minuto? ¿Por qué los personajes? Me quedé con una palabra de Lorena Muñoz, la hija del juez Nelson Muñoz. Uno de esos jueces a los que no le permitieron terminar la investigación. Y dice, me impacta cuando la gente habla de osamentas. Son personas que estaban vivas, que tenían una vida, y que no las dejaron seguir viviendo, ya sea porque no salieron de un campo de concentración, como fue Pisagua, o porque estuvieron en otros campos, en otras cárceles secretas. Y ella dice, había muchas almas en pena allí. Una de ellas era mi papá, al que no le dejaron terminar esa investigación, un juez que le impidieron cumplir su cometido. Y ella dice que le pesó hasta el final. Ella se emociona, le salen las lágrimas, y yo creo que todos nos estremecimos con ella. Porque claro, ¿cuántos jueces como Nelson Muñoz cargaron con ese peso hasta hoy, hasta su muerte, quizás hasta cuándo? Y están los otros, ¿no? Los aberrantes, la vergüenza. Así que, María Soledad, quisiera empezar contigo, por favor. Muchas gracias, Mónica. La verdad es que en este trayecto he visto varias veces el video, el cortito, y he visto el más largo. Primera vez que lo veo con la música, quedó muy bonito. Muchas gracias a todos los que participaron y nunca he dejado de emocionarme. Ha sido un trabajo que lleva varios años. En realidad, la comisión se organizó como tal, como Comisión de Derechos Humanos, en el año 2013, y desde esa época ya existía la inquietud, la necesidad de darle una mirada, por así decirlo, más positiva, en el sentido de reconocer el trabajo de quienes, a pesar de las circunstancias, tuvieron la energía, tuvieron la visión, tuvieron las ganas de hacer algo más, de hacer lo que algunos no lo hicieron por convicción o incluso por miedo. Eso no lo podemos descartar. Y bueno, y de a poco se fue avanzando en esto y finalmente se conjugaron algunas líneas, algunas personas que uno conoce, Adriana, que es una colega con quien trabajamos en la misma comisión, y se fueron dando las circunstancias y pudimos concretar en este video, que nosotros lo entendemos como un inicio de un proceso porque son varias las cosas que nosotros debiéramos de hacer, de reconocer, de levantar historia, con esta obligación básica de derechos humanos de no repetición. Yo creo que también las circunstancias del país impulsaron a concretar rápidamente este trabajo. Quiero decir que todos, ese listado que sale al final de crédito, el único que no es juez en ese listado es Simón. Todos los demás son jueces de distintas partes del país. Entonces, para mí eso también tiene un valor súper importante. Para mí, como presidenta, para la asociación, o sea, es un grupo de juezas y jueces que han trabajado para lograr este proyecto, darle inicio a este proyecto. No nos queremos quedar aquí, pero sí creo que es un buen inicio. Espero que sirva para la reflexión, para la conversación y para la construcción. Estamos en un proceso en el que tenemos que precisamente revisar qué queremos como judicatura, no como poder tal vez. Como se entiende básicamente, esa jerarquía nos está haciendo daño desde hace mucho tiempo. Queremos una judicatura en donde los jueces tengan esta visión, tengan impresa esta idea de no repetición y de cuál es su función en el ámbito de la judicatura independiente. Eso creo que es lo que puedo decir ahora.
y no voy a negar que sigo emocionada. Se les nota, sí, yo creo que a todos nos emocionó. Me gustaría seguir con Nelson. Nelson, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál crees tú? Bueno, primero me gustaría saber también tu impresión acerca de esta reunión, pero también me gustaría una reflexión breve, por cierto, sobre el mayor pecado de la justicia en esos 17 años, que empieza con esa impactante foto, ¿no? Que no empieza ahí, por cierto, pero que tiene un sello con esa foto en donde el presidente de la Corte Suprema, a diferencia de otros dictadores en que la justicia jamás hizo eso, entrega la banda presidencial a un presidente que no es un presidente, que no fue elegido por el pueblo. Nelson, tienes que... El micrófono. El micrófono. Ahí está. Ya. Querida Mónica, te decía, si uno hiciera un ranking de los desaciertos, de los errores, de los pecados de la judicatura chilena, pienso yo que ocupa en el primer lugar el rechazo de más de 10.000 recursos de amparo. Y esto por una razón muy simple, que a veces la opinión pública no lo comprende. Cada vez que se rechazó un recurso de amparo, se está condenando a muerte a un chileno o chilena que estaba en las manos de los agentes del Estado, ¿verdad?, secuestrada. Porque estos sujetos podían hacer y deshacer con esa persona, incluso con la víctima interlocutaban, y le decían así que presentaron un recurso de amparo a tus familiares. Vamos a ver cómo te va. Bueno, el resultado era el que todos sabemos, recurso de amparo rechazado, y eso lo sabían los agentes y se lo hacían saber a la víctima, y le decían, ahora, ¿quién te va a cuidar? Si ya te falló el recurso de amparo, ¿quién va a venir a protegerte? Esa sensación de soledad, de desamparo, esa sensación de falta de protección de esa víctima, yo creo que es invivible. Por eso es que pocos se percatan de que detrás del rechazo del recurso de amparo está la condena de muerte o la desaparición de esa persona que estaba cautiva. Perdón, Nelson, me gustaría hacerte una pregunta breve, justo para no cambiar el tema, que es tan clave lo que tú acabas de decir, porque es cierto, esto que se dice así nomás al pasar, ¿no? Bueno, se rechazaron más de 10.000 recursos de amparo, o entre 7 y 10.000, dicen algunos, 7.000 y 10.000. Pero la explicación que daban los jueces, tanto los jueces como los ministros de las cortes, ¿no? Porque muchos Sí. de los se apelaba y llegaban a las cortes. ¿Cuál fue la explicación? La explicación era muy formal. Era la explicación de que nosotros pedimos informe a la autoridad gubernamental o administrativa, al ministro del Interior, para preguntar si esta persona estaba privada de libertad por su mandato, porque es decir, no eran resoluciones de los jueces, eran resolución del ministro del Interior, del gobierno, de la dictadura. ¿Y qué respondía el ministro del Interior? No está detenida la persona. Listo, con ese informe se rechaza el recurso de amparo. Era vergonzoso, de una vulgaridad espantosa, y yo diría de una crueldad también inmensa, que es imposible de soslayar e imposible de olvidar. Gracias, Nelson. Manuel, yo quisiera ir contigo ahora. Me gustaría, tú como estudioso de esta huella brutal que nos dejó la falta de justicia, y no solamente durante los 17 años, sino que después, ¿no? Durante los 30 años esta justicia ha sido lenta, muy lenta, y ha tenido pasajes muy terribles, como por ejemplo que hoy día esté Rosa Ekman en la Corte Suprema, habiendo tenido un rol tan importante en el ocultamiento de la verdad de una masacre de Laja que ocurrió el 18 de septiembre de 1973. Por favor, Manuel, ¿cuál es tu reflexión? Yo creo que va en la línea de lo que planteaba Nelson, es decir, a la destrucción material de los cuerpos que implicaron las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, le correspondió una destrucción simbólica
de lo que era la nación, de lo que era la república. Y esa destrucción de las instituciones que se supone que nos entregan a todos los ciudadanos y ciudadanas certezas para poder vivir tranquilos, yo creo que tiene un alcance aún mayor que la destrucción de los propios cuerpos materiales. Las heridas que nosotros cargamos producto de lo que fue la presión política, la tortura, el exilio, la relegación, el allanamiento, etc., se pueden elaborar de alguna manera. En las historias personales, el documental lo recoge en el caso de uno de los testimonios, donde dice, yo ya esa etapa superada, yo me doy por pagado por criar a mi hijo, a mis hermanos como personas buenas. En general el pueblo chileno tenemos esa capacidad de resiliencia. Sin embargo, cuando se trata además de la destrucción de las instituciones, y ahí está el arrastre del Poder Judicial hacia la dictadura, esa herida simbólica es aún más profunda. Y es por eso yo creo que este trabajo, que es tremendamente afectivo, se nota que además está hecho con mucha delicadeza y en forma participativa. Nos enterábamos de que son todos los, además, jueces y juezas que participaron incluso cantando, haciendo música, colaborando. Me parece que viene a reparar esa dimensión también. O sea, una dimensión desde la propia comunidad de jueces, de mostrar que no fue la totalidad la que se vio arrastrada, sino que acá hubieron ejercicios de heroísmo pequeños, pero que eran tan importantes en aquellos momentos, de resistencia cívica, de coraje moral. Iluminar esa historia de esta forma me parece que viene ahora a reparar esa dimensión de lo simbólico que nosotros extrañamos que haya que volvamos a reconstituir ese tejido como comunidad. Y solamente se puede hacer con verdad, con justicia y con este trabajo de la memoria activa. ¿Es un olvido o no mencionaste la palabra reparación, Manuel? Es una forma de reparación, exactamente. Es una forma de reparación, pero una reparación que va en la línea de una elaboración colectiva. Y eso como práctica me parece que es aún más sustentable que otro tipo de reparaciones, que son de todas maneras legítimas y además legales, justas. En este sentido creo que, y aquí una opinión personal, a nuestros procesos largos de transición, lo que le ha faltado, además del tema de sobrellevar y abandonar el pacto del silencio, superar la impunidad, lo que nos ha faltado es una dosis de generosidad de reconstituir la comunidad, que ha estado presente de otras maneras en otros procesos, como los casos de Ruanda, por ejemplo, de las culturas africanas, por ejemplo, donde ha sido posible el reencuentro, incluso entre victimarios y víctimas, pero desde el proceso de elaboración mutua. Quizás en el caso nuestro no lleguemos tan lejos, pero al menos que el colegio médico, que el colegio periodista, que la magistratura, es decir, las distintas instituciones de la nación hagan este ejercicio de reconocimiento de quienes hicieron la resistencia activa y mantuvieron el estandarte del humanismo, de la justicia. Me parece que es una forma de reparación y de elaboración de la propia comunidad con la comunidad. Creo que después de esta película, de este trabajo, podemos mirarnos los ojos con mucha mayor tranquilidad. Qué interesante lo que dices, Manuel, ¿cierto? Falta eso a través de las asociaciones, gremios. Es cierto. Elizabeth, hablando de las huellas que deja la violación a los derechos humanos, la falta de justicia, y cómo empieza a llenar un vacío, empieza a llenarlo esta acción y la actitud, porque no es solamente el video, ¿no? Hay una actitud de la magistratura, como dice Manuel, de los jueces, de empezar a tender un puente a partir del reconocimiento de lo que ocurrió, de su verdad histórica. Que yo creo que es lo que, como dice Manuel, es lo que nos ha faltado. Elizabeth, yo me quedé muy
preocupada porque si bien conozco a Luz Adriana Celedón Bulnes desde chiquitita, no conocía bien su historia. Y me impacta la forma en que la cuenta, me impacta, como dice Manuela, hay una participación de jueces aquí, todo está hecho con cariño, todo está hecho con delicadeza. Una delicadeza y una cosa muy personal. Elizabeth, ¿qué te parece? ¿Qué reflexión te nació? Tú que eres tan conocedora de las huellas que nos ha dejado lo vivido, ¿no? Y lo no reparado. Para Elizabeth. mí, sí, ¿se escucha? Para mí fue muy impresionante escuchar precisamente a Adriana, a quien yo conozco hace muchos años, realmente. Pero más bien conocí a sus papás cuando nosotros éramos chicos. Entonces, por eso esta historia tiene un gran sentido. Hay algo, yo diría, de reparación familiar, social, pero para mí la cuestión más importante es que de repente los jueces, estos jueces, hayan tomado conciencia de lo importante que es para las víctimas la justicia. Si la reparación que el Estado asigna después por ley, digamos, después de las comisiones, no tiene comparación desde el punto de vista subjetivo con la importancia que para cada persona tiene que se haga justicia. Y lo que las víctimas entienden por justicia es como restaurar el orden moral de las cosas, más bien. Porque no siempre es el castigo de los culpables, sino que es más bien que se diga que lo que se cometió fue un abuso, que fue una injusticia, que produjo daños, que no tenían derecho a hacer eso con las personas. Y me parece que no siempre las sanciones, por la legislación que existe, sobre todo pensando en la legislación que se aplica al tiempo de la dictadura sobre la tortura, es realmente tan liviana que la sanción misma no tiene importancia, como tiene importancia en términos simbólicos el que un tribunal establezca que esas personas fueron torturadores y restituya la memoria de lo que le ocurrió a esas personas. No mucha gente va a leer las sentencias, pero las sentencias son hoy día públicas y las personas las pueden leer. Y yo creo que lo que hemos logrado como sociedad es no hacer desaparecer las víctimas ni hacer desaparecer los victimarios. El modo como hacíamos reencuentro social, paz social en este país, eran esas leyes de amnistía que daban todos los abusos como hechos no sucedidos. Entonces, no es un tema que alguna autoridad pudiera reconocer a las víctimas a pesar de que los victimarios estaban amnistiados. Hay que acordarse de la gran batalla que dieron algunos jueces y algunos abogados porque a pesar de la amnistía se pudiera investigar. ¿Y por qué? Porque lo más importante era la verdad, reconstituir lo que había ocurrido. Lo que repara es precisamente el que se restablezca un orden de lo que ocurrió fue abusivo. Entonces me parece a mí que esta película que hoy día vemos, ¿no? Este video, representa un esfuerzo de reparación para quienes participaron, pero yo creo que representa un esfuerzo de reparación para todos nosotros. Nada puede ser más destructivo para una sociedad que los jueces sean personas inmorales. Y es inmoral cuando alguien se hace el tonto con la desaparición de personas, cuando se hace el tonto con la ejecución extrajudicial y cuando considera pertinente no investigar demasiado sobre las torturas sufridas por las personas porque lo pone en problemas. Me parece a mí que en ese sentido este reconocimiento desde personas con la autoridad de su investidura hace una tremenda diferencia con todos los otros videos que hemos podido
ver y hacer sobre la historia de este país. Yo creo que esto hace un punto de inflexión en el reconocimiento que las víctimas pueden tener sobre el que esta judicatura tiene conciencia de responsabilidad sobre lo ocurrido. Y yo creo que eso nos cambia la actitud. Gracias, Elizabeth. Sandra Piñeiro, voy con usted ahora. Yo quisiera que usted me comentara, como una investigadora en memoria y derechos humanos, ¿cuál es el vacío que deja, según usted, en la memoria, sobre todo en la memoria, la acción de la justicia? ¿Por qué nos ha costado tanto reconstituir las historias, ya sea las buenas y las malas? Quiero poner dos ejemplos. Nunca, nadie ha mencionado la enorme valentía de un juez, Carlos Cerda, no el Carlos Cerda, ministro de la Suprema, Carlos Cerda de Concepción, que fue el que se le plantó a Manuel Contreras y a Colonia Dignidad, cuando Colonia Dignidad asesinó a un agente de la DINA, Becerra, asesinándolo con un arma química, haciéndolo pasar como que se había asfixiado con los gases de una camioneta. Pero la verdad es que lo matan y lo asesinan porque se quería ir de la DINA y se quería retirar a su hijo de Colonia Dignidad. Su hijo quedó para siempre secuestrado y violado en la Colonia Dignidad. Y Becerra fue asesinado, y Carlos Cerda quiso hacer justicia y se enfrentó a Manuel Contreras. Nunca nadie le reconoció nada a Carlos Cerda. Como tampoco a Montiglio, a Víctor Montiglio, el ministro de la Suprema, que siendo un hombre de absoluta derecha, porque era de derecha. Yo conversé muchas veces, me pidió ayuda para su investigación, fue el que descubrió el campo de concentración de Simón Bolívar, 8.000. Él tenía plena conciencia que su investigación debía ser tan rigurosa y que debía llegar hasta el final, porque estaba no su misión, sino que estaba la vida de chilenos de por medio. Y a mí me conmovió el ministro Montiglio. Y se murió y nunca nadie le rindió un homenaje porque era un ministro quitado de bulla, ¿no? En eso hay que reconocer muchas culpas de los familiares, yo creo, de las agrupaciones, dijéramos, en que a veces, y de nosotros, los periodistas y de los abogados, que no estimulamos suficientemente a quienes han hecho un gran trabajo. Sandra, ¿dónde está Sandra? Aquí estoy, ¿me ven ahora o no? ¿Sí? Ahora sí. Bueno, la pregunta no me lleva a muchas cosas, pero cuando te escucho decir nadie lo mencionó, no hubo bulla, me lleva a la palabra silencio. Y el silencio y el control de la información, que puede ser manipulado o no, también nos lleva a hablar de memoria y olvido. Porque la memoria es a su vez olvido en el sentido que editamos, por así decirlo, lo que queremos decir o la narrativa. Ahora, esos silencios y esas faltas de validación que pueden existir respecto a las labores de algunos jueces o juezas, pasa por muchas cosas, para mi gusto, porque dentro de las políticas de justicia, verdad, repetición, o sea, reparación y garantía de no repetición, carecemos de una política social que nos invite a estos espacios de diálogo, pero dentro de una estructura como política pública, no como una iniciativa de una institución particular, que además es una asociación, no es la institución del Poder Judicial. Entonces, como carecemos de esta política pública que nos obligue, por así decirnos, a conversar, van a quedar muchas cosas sin decir, y hay muchas cosas que son indecibles además. Y cuando no las decimos, ahí comenzamos a olvidar. Ahora, esto me lleva a pensar también en las dimensiones de la memoria, y que yo en este documental y en este registro que hicieron, valoro mucho el encuentro de estas memorias, que seguramente muchos van a decir, pero en este registro documental no se validó a tal persona, porque es interminable. Pero lo que quiero aquí rescatar es que en estos niveles de memoria tenemos a niñas y niños
que recuerdan y dan testimonio, que es una dimensión. Y por otro lado tenemos a este colectivo, a esta asociación de juezas y jueces, que también están restituyéndose ellas y ellos en términos éticos, donde quieren poner una posición clara. Están diciéndonos algo. Y por otra parte, detrás y más sutilmente, tenemos esta institución que es la justicia. Y la justicia que tiene estos silencios, es decir, estos olvidos, y estas subjetividades y verdades, es decir, la memoria, que además actúan concretamente, subjetivamente, y además simbólicamente frente a la indefensión. Es decir, por ejemplo, Nelson Caucoto decía, ¿cuándo se rechaza un recurso de amparo? ¿Ahora quién? ¿Ahora con quién estoy? Entonces, cuando hay silencios que no validan el actuar, jugado, no jugado, complejo, profundo, de juezas y jueces en un periodo donde la vida está en juego, hay que preguntarse cuáles son los motivos de esos silencios. Y esos silencios también tienen que ver con que hay una censura también propia, porque todavía sigue existiendo el miedo. Si no tenemos justicia, el miedo, por mucho que lo elaboremos en el ambiente más íntimo, va a estar latente. Y frente a eso, a estas validaciones, yo quisiera rescatar en las palabras de cada uno de los testimonios tanto de Adriana, de Lorena y de Carlos, no recuerdo el nombre, que de alguna manera y a través de este testimonio, que es un acto de valentía, a lo mejor dejaron de decir muchas cosas indecibles, pero lo que dijeron ha permitido que todos los que estamos aquí presentes podamos tener un espacio de restitución y de reflexión. Porque hablar por hablar, escuchar por escuchar, no nos garantiza la no repetición. O sea, tenemos que agregarle a este nunca más la reflexión de lo que escuchamos y la reflexión de lo que decimos, para que ese silencio y esas faltas de validaciones, de luchas, de agencia, puedan tener un lugar. Eso. Gracias. Simón, ¿estás por ahí, Simón? Acá estoy, ¿me escuchan? Ya, ahora yo no lo escucho. Tu micrófono, Mónica. ¿Por qué se habrá...? Ahí sí, ahora te escucho, Mónica. ¿Me escuchas, Simón? Sí. Ya. Disculpe, Sí. no tengo idea por qué pasó que mi micrófono solito se cayó. Simón, eres el único no juez de esta historia. Pero sin embargo tienes un rol importante, porque le pusiste música, eres compositor, realizador audiovisual. O sea, le diste forma a algo muy importante. Y veo en tus ojos, desde aquí me transmite que esto de estar en encuentros virtuales, tu emoción y tu satisfacción. ¿Es cierto eso? Me parece, yo estoy muy poco acostumbrado a esto, ¿eh? A mí me parece muy extraño esto de estar hablando a la cámara y también no soy muy bueno para hablar en público, ¿eh? Así, me he preparado para esto. Pero sí, lo que sucedió con esto fue súper particular, digamos, ¿no? Porque primero yo soy músico, compositor, yo realizador audiovisual, como que lo he hecho acompañado con otra gente. Esto fue la primera vez que me tocó enfrentar esto solo, absolutamente solo, y con la ayuda y la colaboración muy familiar, como algo lo describió, de este documental que se hizo así, nos hicimos amigos muy rápido con los participantes. Y fue una creación colectiva. Entonces, claro, en un momento yo fui súper práctico y dije, oye, pásenme minutos para yo editar y en función de eso hacemos un documento y hacemos algo rápido y yo no entendía bien qué es lo que querían. Y de repente encuentro estos testimonios de media hora más o menos cada uno y quedé realmente loco. O sea, porque no sabía bien qué hacer con esto, porque tampoco había una dirección artística clara, así como decir, mira, esto es lo importante, por aquí va la emoción de este... Queremos expresar esto. Incluso yo les pregunté en un momento cuál es la emoción que ustedes quieren transmitir con esto, yo sin haber visto los testimonios.
bueno, y cuando me encuentro del nivel, digamos, y cuando empiezo a dimensionar lo que están haciendo, no tratando de hacer, sino que haciendo todos estos jueces, digo, chúngale, ¿cómo hacemos para que esto realmente tenga, queríamos hacer algo de 15 minutos y terminó siendo 1 hora, ¿no? Y podría haber sido de 2 horas y más. Entonces me di cuenta que me tocó por algún lado la responsabilidad de poder contar esta historia y entregar este punto de emoción que se requería. Y me tocó sentir yo en un momento la responsabilidad de descubrirlo. Y ahí es donde me metí ya 100%. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta, Simón? Sí, dime. Porque eres joven. ¿Qué nexo tienes con lo que pasó? 46. Ah, no eres tan joven. No, gracias. Me veo muy joven por la pantalla. Pensé que eras más joven. ¿Y esta historia te toca familiarmente? ¿Hay un nexo tuyo o es ajena a ti? Yo nací en 74, familia de artistas, mi papá pintor, mi mamá es profesora, exilio en Venezuela, volví a Chile, 81 con mis viejos, entramos al latinoamericano, la integración, nos sucedió lo del papá de Manuel, siempre, ¿no? Siempre viviendo esta dictadura como algo muy presente en mi historia, de mi familia, de mis tíos, de mis amigos. Tengo muchos amigos que sufrieron mucho. Entonces, claro, a mí me llegó, pero estoy ahí, pero clarito. Yo agradezco que me hayan invitado a esto, me siento como el invitado al pueblo, las personalidades, agradezco. No sé qué más te puedo comentar. O sea, es que es lindo escucharte, es muy bonito escucharte, es muy honesto, es muy limpio, es muy nítido. No digo que los demás no sean limpios, lo que quiero decir es que están como de adentro. Y todo lo que estás diciendo claro, se nota. a mí me funciona esto de la música y de entender los relatos en función de qué realmente están diciendo con lo que están diciendo. O sea, están buscando qué a través de esto que están... O sea, te hace sentido lo que decía Sandra, de que no se trata de hablar por hablar ni de escuchar por escuchar, sino que es importante saber qué vamos a hablar entre nosotros. Claro, y qué es la reparación también. O sea, y qué rol es la justicia en función de lo que ellos están buscando. Yo siento que este gesto, lo que están haciendo los jueces en este caso, es un gesto amoroso profundamente, súper amoroso, súper cariñoso, súper de esperanza. Porque yo creo que ese es como el universo, ese es el lugar que tenemos para poder recompensarnos, hacernos cariño. Yo creo que como a nivel de gobierno, cosas, han habido 25 matanzas de 1900 hasta ahora, 25, 26 en la de Pinochet, o sea, y vuelven a suceder. Entonces yo creo que está mal hecho esta cuestión. Socialmente estamos mal hechos, está construido todo en función de ambiciones económicas, ¿no? Entonces cuando se les destruye eso, se les justifica matar gente, y vuelve a pasar, y vuelve a pasar. Entonces los jueces, creo yo, o sea, ser juez debe ser muy difícil, ¿no? O sea, ser juez en una realidad tan injusta como esta debe ser muy complicado. O sea, me imagino, muy cercano a los jueces de familia, tener que condenar a una víctima, ¿no? A un niño que nace ya condenado, o sea, que es una víctima de un sistema, y lo tienen que condenar a un cename y una pérdida. Ya eso ya es algo horrible, que no tenéis cómo hacer nada. Entonces yo, si me preguntas, yo estaba pensando, ¿no?, en esto, porque para que no vuelva a pasar esto, ¿no? Quedemos hasta ahí, Simón. Quedemos hasta ahí. ¿Ah? Quedemos hasta ahí por ahora. Okay. Volvamos con María Soledad. Muchas gracias, Simón. Me encantó escucharte. Además, tiene todo el sentido que te hayan invitado. María Soledad, ¿podemos seguir contigo, por favor? De nuevo. Claro que sí. Es muy bonito escuchar todo lo que han dicho. Yo creo que de alguna manera ha superado nuestras expectativas de lo que queríamos que se percibiera.
Y me reconforta mucho el saber que esto es una vía, un inicio de una reparación comunitaria, como dijo Manuel, que me parece que son las más sanadoras. Siempre he tenido en vista el tema de Ruanda, que me parece realmente extraordinario, esa forma de sentarse a conversar cara a cara las dos partes de un conflicto tan grave como fue el de Ruanda también. Y si esto sirve de alguna forma para ello, bienvenido sea. Creo que lo necesitamos. Y bueno, los jueces hoy día vivimos una realidad distinta y siempre en la historia se puede retroceder, pero yo creo que cualquier retroceso hoy día está en un escenario muy diferente. Perdón, ¿puedo hacer una acotación? Todo lo que usted diga. El año 1990, poco después de que asumiera Patricio Aylwin, un ministro del gobierno de Aylwin, que no puedo decir quién es, me entregó algo que lo hizo escapar de la incineración de documentos que estaba haciendo Patricio Rojas, que era ministro de Defensa. Y en esos documentos había el historial de cómo la delación de los jueces que estaban con la Unidad Popular partió de los mismos tribunales, ¿no? Entonces, en cada tribunal había un delator, alguien que le indicaba al régimen quiénes eran los jueces que había que expulsar o que había que detener porque eran peligrosos. Esas actas y esos documentos son terribles, porque muestran una cobardía y una venganzas también personales. Y nos dimos cuenta en estas intervenciones la necesidad de hacernos cariños, de reconocer a quienes tuvieron actos de resistencia, de valentía. Porque no vamos a hablar de qué es necesario también, porque esa es una historia que no les compete solo a ustedes, les compete a la sociedad, de ponerle cara a quienes mancillaron la justicia de una manera brutal, ¿no? Es que son los rostros que primaron. Esa es una historia que ustedes con esto incentivan que se comience a escribir esa historia, ¿no? Hay muchas historias que... Es una forma también de decir, de aportar a la no repetición. Hay muchas historias que yo creo que todavía faltan por escribirse, ¿no? De hecho, en el documental, nosotros vimos un resumen, ¿no? Pero hablamos de más de 250 exoneraciones en el Poder Judicial. Normalmente se dice que esta fue una de las instituciones que no fue intervenida. Pero no es verdad eso. Exactamente, no es tan así. También hubo intervenciones y precisamente la forma de intervención fue aquella delación presionada muy probablemente o voluntaria, de eso no tenemos todavía noticia, tendrá que investigarse, pero lo concreto es que a lo menos contamos 250 exoneraciones. Entonces, por supuesto que aquí hay mucho todavía que ver. Yo creo que esta es, como dije al inicio, un primer paso, un paso de reconocimiento, pero como bien dice, un paso a reconstruir nuestra propia historia como institución. Y creo que ahí va a haber mucho dolor que sanar, mucha generosidad que compartir y sobre todo, insisto, yo tengo una deficiencia personal, soy bien positiva, así que yo creo que también de aquí tenemos que sacar muchas cosas buenas que construir. Y confío en que ese va a ser el camino que vamos a seguir. Como bien se dijo, nosotros somos una asociación, nosotros no somos el Poder Judicial. Así que nuestro trabajo de alguna manera tiene también que orientarse hacia quienes tienen la tarea de construir. Nosotros como asociación gremial básicamente podemos opinar y nada más. Y en eso queremos contribuir. Y con muchas cortapisas, no hay que olvidarlo. Porque Así el Poder Judicial tiene, lo estoy diciendo yo, tiene muchas cortapisas. ¿No es así, Nelson? ¿Estás por ahí, Nelson? Micrófono. Nelson. Sí, aquí estoy, Mónica.
No es cierto que hay muchas cortapisas para que los Sí. jueces den sus opiniones, porque quienes los califican, el sistema de calificaciones sigue siendo un sistema muy, muy cuestionado. Así es, Mónica. Mira, yo quería, porque tal vez he sido el único que no ha reconocido esta iniciativa de la Asociación de Magistrados, decirle a María Soledad que es una iniciativa replicable, que me parece extremadamente importante el que los jueces o esta asociación de magistrados pueda hacer lo que hizo, porque detrás de lo que muestra el video es un poco la historia de Chile, la historia que nos golpeó a todos durante la dictadura. Y esta historia no pasó por el lado del Poder Judicial, también golpeó y dejó víctimas en el Poder Judicial, o a familiares de funcionarios judiciales. Todos los casos que vimos están vinculados a familiares del Poder Judicial que fueron afectados en sus derechos. Ahora, lo que yo quiero decir en ese sentido es un poco, querida Mónica, estamos hablando de una asociación nacional de magistrados que se corresponden con una nueva generación de jueces. Yo tengo mucha fe en esta nueva generación de jueces. Yo creo que estos jueces están más educados en el derecho internacional, que ha sido tal vez el elemento clave para resolver desde el punto de vista del derecho conflictos sociales tan grandes como el que vivió Chile. Y en ese aspecto es bueno decirle a los jueces y reiterarles que la tarea fundamental, claro, María Soledad decía, no somos el Poder Judicial, pero son parte del Poder Judicial. Lo más importante es decirle que no hay tarea fundacional más importante del Poder Judicial que no sea respetar los derechos humanos. Que no hay tarea más importante para un juez, estos jueces que están educados en el derecho internacional también, que precisamente proteger los derechos fundamentales de las personas. Los jueces no pueden ser indiferentes al dolor de la gente. Y lo está demostrando precisamente el lanzamiento de este video, en que los jueces no solo no son indiferentes, sino que están presentes y haciendo un puente con esa memoria histórica que probablemente ellos no alcanzaron a vivir en los tiempos de la dictadura. Pero es bueno tener jueces sensibles con esto que es tal vez la más humana de todas las disciplinas que existe, que son los derechos humanos, que dicho sea de paso, además son el sustento ético de la democracia. Si queremos construir democracia, tenemos que construirla sobre la base del respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Por eso uno dice, estos jueces ojalá tengan una mirada distinta, que cuando tengan a un imputado delante sepa que es un ser humano que está investido de derechos, cuando tienen a un niño, cuando tienen a un padre, a una madre, o a un inmigrante, sepan que esos seres humanos tienen derechos consustanciales. A un tipo con plata o sin plata hay que tratarlo absolutamente por igual. Somos iguales en naturaleza y somos iguales en derecho. Entonces, desde ese punto de vista, uno hace un llamado a estos nuevos magistrados que tienen en su tarea una cuestión que es tan importante, lo dijo en alguna medida, lo dijo Elizabeth Lina. La justicia sana. Cuando hay justicia trae sanidad a la sociedad. También lo dijo Manuel. La justicia tiene ese efecto purificador y sanador que le entrega a la gente. ¿Qué cosa? Esa complacencia con que ha sido escuchado, porque la justicia es parte de la reparación. Cuando hay una sentencia, ¿verdad? Hay reparación implícita. Y la gente necesita eso, y la gente necesita que se le trate con cariño. Cuando hay tantos dolores acumulados, cuando hay tanto sufrimiento, ¿verdad? En una sociedad como la nuestra, con toda la experiencia de la dictadura, indudablemente que esperamos harto más de los jueces, que esperamos esa sensibilidad y que esperamos que no sean indiferentes al dolor de la gente. Eso es lo que te podría decir, Mónica. Muchas gracias, Nelson. Manuel, voy contigo ahora. ¿Estás ahí, Manuel? Sí, aquí estoy. Manuel, hemos ido avanzando muy, muy aceleradamente y con mucho amor, siento. Ha sido muy rico esto. De verdad, yo me siento muy, muy contenta de lo que escucho. Porque efectivamente yo creo que nosotros, por haber tenido como la defensa de la vida como derecho humano principal a defender durante la dictadura, tuvimos que relegar todos los demás derechos humanos esenciales, ¿no? E incluso ni siquiera mencionarlo, porque el primero era el derecho a la vida que había que defender. Y nos ha costado
atrapar ese atraso. ¿Cómo sientes tú que están esta nueva generación de jueces, porque conviven con jueces que llevan muchos años y que son parte del silencio y de la vergüenza? O sea, aquí se da una convivencia, hay que ser claro en eso, entre jueces. Yo no, sin ir más lejos, no puedo sino pensar en la Corte de Apelaciones de Temuco, que me dan tiritones y estertores. Pero, claro, aquí hay una convivencia, ¿no?, entre jueces que han convivido con dos realidades, y esta fuerza que nace, y también esta sociedad que tiene el deber de defender otros derechos humanos que habíamos olvidado, como el derecho a la vivienda, a la educación, y por cierto, a la salud y a la previsión digna. Sí, yo creo que el video muestra que se está haciendo ese camino, se está recuperando rápidamente un terreno, más allá de ese derecho básico que nos ha tocado defender tanto y que en Chile una y otra vez tenemos que volver con las mutilaciones oculares, etcétera, etcétera, que es volver a instalar el derecho humano básico a la vida, de que los agentes del Estado tienen que respetar los derechos humanos de las personas, que mantener el orden público tiene que ser con derechos humanos, si no ellos mismos se convierten en quienes alteran el orden público, porque no hay orden público democrático si no es sobre la base del respeto a los derechos humanos. Entonces, tenemos esa tendencia de tener que volver a esas peleas tan básicas. Y a mí me da mucha alegría ver, por ejemplo, en el testimonio de Adriana Celedón, cuando ella, junto con hacer la rememoranza y ya haciendo la reflexión un poco a nivel de la propuesta, dice algo que es muy sencillo, pero para la historia de nuestro país no es tan simple de decir, que es sostener que yo como juez estoy para escuchar ambas partes, para buscar verdad en las distintas posiciones, que me siento con responsabilidad de ser el tercero imparcial. Es decir, ese tipo que forma parte de la ética profesional, pero ahí también hay un manifiesto de principios, de cómo abordar esta profesión. Viniendo del testimonio de donde viene, de la represión, de la dictadura, quizás la salida pudiera haber sido otra. Sin embargo, tal como tú lo planteaste, Mónica, al inicio, hemos sido muchos y muchas en el pueblo de Chile, quienes pusimos todo, la apuesta en la justicia. La apuesta en la justicia. Y que tarde o temprano por ahí va a ser el camino. Y es por eso que se presentaron 10.000 recursos de amparo. Es decir, si es que me parece cuántos son menos de 5, son muy poquitos los que finalmente se fueron concediendo. Pero esa insistencia, la de los bandejones centrales, etcétera, etcétera, era exigir justicia hasta que la conciencia moral, que son sus propias instituciones y la comunidad, empieza a dar respuesta. Entonces hoy día que una jueza de estas nuevas generaciones que nos comentaba Nelson, tenga esa posición, habiendo vivido todo lo vivido, a mí me parece que ya estamos en otro camino, o que hay varios estos caminos paralelos, como planteas tú, y que son muchos los caminos que se están abriendo actualmente en la historia de Chile, que van mostrando esa voluntad de construcción, de salir hacia adelante, con memoria, pero vamos hacia adelante, vamos limpiando, despejando, reparando en ese sentido, reconstruyendo este camino. Así que yo veo con alegría el trabajo. No debe ser fácil asumir una tarea de este tipo, de revisión, Sandra ya comentó también, de exponerse, pero es tremendamente necesario porque es desde la propia autorreflexión, y eso es muy, muy, muy valioso. Es la voz propia la que está hablando y invita a los demás a mostrar, mira, también tenemos esto, y no solamente tenemos esos antecedentes, tenemos ese testimonio, sino que hoy día nosotros estamos actuando de esta forma. Y el testimonio de la jueza, la que no recuerdo su nombre, que da la entrevista con la mascarilla a propósito del COVID, es estremecedor, o sea, es tremendo. Ahí, y pone toda la ética de la profesión, dice, no, aquí vamos hasta lo último, hay que defender justamente lo que decían, los derechos humanos, los derechos,
la justicia, nuestro rol. Así que a mí me alegra mucho. Yo creo que efectivamente esto tiene un efecto reparador. Me encantó lo que dijiste, Manuel, porque creo que, y en esto voy a dar una opinión muy personal, me va a permitir, yo soy moderadora, pero voy a permitirme dar una opinión. Uno no, siempre ha querido que los jueces sean jueces, ni de derecha ni de izquierda. Eso me encantó, Manuel, porque uno aprendió tanto de la ideologización bastarda que se hizo, que provocó tanta muerte, como hablaba Nelson al principio. Que lo único que quería y lo que quiere uno es que los jueces sean jueces, ni de derecha ni de izquierda. O sea, no queremos eunucos ni mujeres castradas, pero queremos que, a pesar o no obstante, o teniendo su idea, lo que ustedes quieran, cuando se enfrentan a una situación, sean profesionales, tengan ética. Por eso que la defensa de los derechos humanos tiene atraso, porque no es privilegio de ningún sector político. Elizabeth, quiero ir contigo sobre esto mismo. ¿Por qué nos cuesta tanto avanzar en la desideologización del sistema judicial, por ejemplo? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto identificar falencia, camino que recorrer, como este, ¿no? Que está claro aquí. ¿Estás ahí, Elizabeth? Aquí estoy, estaba pensando. No es fácil responder, porque yo creo, la primera cosa que se me viene a la mente es que esta es una sociedad muy fragmentada y muy polarizada, y donde las ideologías han sido elementos sustantivos de la identidad de muchas personas. Entonces, cuando uno tiene una responsabilidad pública y política, como es la de ser juez, donde tiene que representar no solamente la ley, sino que también hacer un discernimiento en cada caso para ver de qué manera se aplica la ley. Eso obliga a que la persona tome una postura más allá de su propia posición personal. Yo diría que todas las veces que estamos enfrentados a temas como estos, de violaciones a los derechos humanos, la exigencia profesional es estar más allá de las posiciones personales y de las ideologías personales. Porque uno no puede defender a los que piensan como uno, o no puede atender a los que piensan como uno, sino que tiene que atender y defender y trabajar con todas las personas. Pero eso no es lo que hemos aprendido en los últimos 50 años. Empieza, bueno, y antes, ¿no? Ese es el gran problema. Él empieza a pensarse desde cuando surge para sobrevivir la necesidad de solidaridad. Y la solidaridad surge después de 1973 muy agudamente por parte de personas que no necesariamente tenían la misma ideología de quienes eran perseguidos. Y eso nos abre una ruptura muy grande con esta visión y con esta versión sobreideologizada que vuelve a aparecer cada cierto tiempo. Y parece casi ingenuo pensar que uno tiene que poner los derechos del otro y las necesidades de los otros por encima de sus propias visiones. Parece ingenuo porque poca gente se comporta así, pero yo diría que ese es el gran legado ético que implica adoptar una visión de derechos humanos. Y eso es nuevo también. Piensen ustedes que tenemos derechos del niño desde el año 91. Y reconocimiento real de los derechos de las mujeres más tardíamente, porque aunque esté en el papel, otra cosa es cómo tenemos capacidad efectiva de hacer valer los derechos. Por eso son tan importantes los jueces, porque ante el desvalimiento y el desamparo de una víctima, ¿quién puede hacer valer el derecho de esa persona? Es el juez, si la propia persona no lo puede hacer valer. Y eso vale con los niños, vale con la familia, vale con las mujeres. Entonces,
esta experiencia de los derechos humanos no se agota en las violaciones de derechos humanos de la dictadura, sino que se extiende a todos los asuntos de derechos humanos que nos corresponden hoy día. Y que no solamente tienen que ver con el estallido social, tienen que ver con el día a día de que tenemos que formar en las universidades, a las policías, a los jueces, a todos, en una perspectiva ética de derechos humanos. De otra manera, lo que estamos buscando, que es la no repetición, no se produce porque no es un tema de leyes, como ustedes saben muy bien, sino que es el tema del discernimiento del funcionario en el minuto en que tiene que tomar decisiones. Y es ahí donde tiene que estar presente cuál es el valor que va a cuidar, la vida del otro o la afirmación de sus propias ideas. Y eso no estamos todavía discutiéndolo. A mí me pareció que la propuesta que ustedes hacen como jueces, no importa que no sean el Poder Judicial, está bien que en el Poder Judicial hayan pensamientos que se puedan expresar, no solamente desde la perspectiva jerárquica, porque ustedes retoman algo que yo quería decir. Yo el año 2007 estuve en mayo, no me acuerdo en qué fecha, en una reunión que se hizo yo no sé si en la Corte de Apelación, en algún lugar formal. En la Corte de Apelaciones de Santiago. Claro, que se hizo para reconocer a todos los jueces que habían sido exonerados injustamente. Y entonces algunos ya no estaban vivos, estaban sus familiares. Así es. Y esa reunión yo creo que fue muy sanadora para muchos, porque es cierto, la exoneración no es el caso más extremo de violación de derechos, pero es uno que afectó las vidas de las familias y a las personas de una manera terrible. Entonces, creo que esta reunión de hoy retoma un hilo donde yo creo que ustedes no pueden olvidar que tienen un rol en la sociedad que es de una naturaleza muy distinta que la que tienen los profesionales, los médicos, los periodistas. Porque ustedes tienen la posibilidad de zanjar lo que está bien, lo que está mal, aplicado desde el punto de vista de la ley y reconociéndole los derechos a las personas. Eso es algo muy, muy importante. En la historia de la humanidad eso ha sido sagrado. Y eso es lo que estaba erosionado hasta el límite en los últimos 40 y tantos años. Sandra, voy a ir contigo. Muchas gracias, Elizabeth. Muy importante lo que acabas de decir. Sandra, voy contigo. Sandra Piñeiro. Dígame. Sí, yo creo que lo que acaba de decir Elizabeth es muy importante, porque así como se le da el monopolio de las armas a los militares, y por eso tanta parafernalia, tanto honor, tanta fastuosidad para reconocer a su jerarquía, es porque se supone que tienen la responsabilidad del mando y asumen los errores y las glorias del mando. Cosa que no ocurrió durante la dictadura por la cobardía de aquello, empezando por Pinochet, de no reconocer que ellos mandaron a muchos hombres a matar y dejaron que esos hombres llegaran a ser condenados sin asumir sus propias responsabilidades. Una cobardía que no tiene límites, ¿no? Pero los jueces también tienen una responsabilidad impresionante, son distintos y son parte del Poder Judicial. Yo entiendo cuando dice María Soledad, nosotros no somos el Poder Judicial, pero son parte del sistema de justicia. Son parte importantísima. Son los que hilan el día a día de la historia de la judicatura en Chile. Entonces me gustaría a mí preguntarte, Sandra, ¿qué nos falta? Porque aquí se queda claro que hay un hilo interrumpido para rehacer memoria, reparación, para reconocerse, para mirarse al espejo, ¿no? Se interrumpe, yo me acuerdo perfectamente de ese acto del 2007, pero perfectamente. Pero después viene un periodo en que no pasa nada, todo lo contrario, ¿no? No voy a entrar en detalles porque sería largo, pero efectivamente depende mucho de quién esté al frente de la Corte Suprema y de muchas cosas, de cuál es la composición de las Cortes y de si los ministros
propician, fomentan o asfixian ese tipo de actitudes. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que desde tu punto de vista sería importante? Bueno, como todas las complejidades de las relaciones humanas, nos faltan muchas cosas, de todo un poquito. Cuando tú hablas, por ejemplo, de esta cobardía, yo más que cobardía creo que tienen todavía el poder de ocultar, de mantener este pacto del silencio y también de negar. Entonces, al ligarlo con lo que están haciendo este grupo de juezas y jueces, que es un acto de valentía frente a ese silencio y esa negación. Si bien es una asociación, definitivamente son parte de un poder y lo constituyen de alguna manera. ¿Qué nos falta? Yo creo que lo que he podido aprender en estos últimos años, nos faltan condiciones de relaciones humanas que nos permitan escuchar lo que no queremos escuchar a veces, escuchar cosas que son dolorosas de decir. Y eso también, cuando nosotros aprendamos a convivir, aprendamos a escucharnos, vamos a poder tener experiencias como las que nombraba Manuel y destacaba Soledad, María Soledad, respecto a enfrentarnos cara a cara y poder hablar. Pero para poder hablar y tener esta capacidad de poder decir lo que quiero decir a un otro que me genera aún miedo e inseguridad, tenemos que tener no solo la justicia de la mano, sino que tenemos que tener a la educación de la mano, tenemos que tener a toda la institucionalidad del Estado favoreciendo y dando seguridad a que podemos conversar, para que uno pueda escoger conversar o no conversar. Porque, como tú dijiste, habían espacios donde surgen como explosiones de memoria y hay inhibiciones. Entonces, hay muchos factores sociales que inhiben la memoria, y entre esos todavía sigue siendo el miedo a hablar. Con Lorena nos conocemos hace 20 años, quizás más, trabajamos juntas, y hace 3 años recién yo me entero que la Lorena era la hija del juez Muñoz. ¿Por qué nos pasó eso? ¿Por qué nos está pasando eso con otros ejemplos más? Y eso pasa porque no tenemos la seguridad de poder decir aún lo que pensamos. Quiero agregar, a propósito de lo que habían hablado antes, que yo creo que los jueces y juezas son imparciales, pero sí tienen una postura ética y política, que es los derechos humanos. Los derechos humanos son una postura política. Y por eso quiero agradecer este espacio a todas las caras que estoy viendo acá de juezas y jueces, porque son súper valientes, porque se han humanizado. Y ahí quiero cerrar en lo que nos falta, con una frase que dijo la jueza Godoy, que no sé si está en este encapsulado, pero dice, ¿cómo dejar de hacer? Es decir, frente a algo, ¿cómo voy a dejar de hacer, de decir? Y eso tiene que ver con la capacidad que una sociedad nos permite tener una actividad, una postura social y política. Y creo que carecemos de eso. Carecemos, en esta polaridad carecemos de poder escuchar a los otros. No vamos a poder avanzar, creo yo, si no aplicamos bien políticas públicas donde se pueda trabajar en los colegios, en las instituciones como es el Poder Judicial y en todos los ministerios. Esto tiene que ir desde el globo más grande, desde el ámbito más general al más íntimo. Muchas gracias. Simón, voy contigo ahora. Antes de pasar a las preguntas, porque vamos a pasar muy luego a las preguntas que nos pueden hacer todos quienes esta tarde han seguido este conversatorio tan importante, después de haber visto ese video que nos conmovió a todos. Simón, ¿estás ahí? ¿O te me fuiste? Sí, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Escuchamos bien, Simón, sí. Ya, súper. Simón, yo no quiero hacerte una pregunta. Quiero preguntarte a ti, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué reflexión haces después de escuchar a los jueces, después de haber hecho este tremendo trabajo maravilloso, de haberlo acompañado, este trabajo colectivo? Porque eso me encantó, este es un trabajo colectivo muy importante. A ver, ¿qué es lo que me pasa a mí? A mí me pilló súper bien este trabajo, esta cosa, porque yo de alguna manera estoy
como que ya no estoy creyendo mucho en nada, en mi vida en general, ¿no? O sea, como en estas cosas, estas estructuras de poderes, los políticos, los movimientos, siento que está todo igual ya como, hay cosas muy diseñadas, hay una inercia muy fuerte en los poderes que configuran las naciones y ordenan a los seres humanos en este mundo, ¿no? Entonces siento de que de alguna manera esto me hizo decir no, pues. O sea, igual se puede hacer cosas, igual uno puede patalear y decir, como que estaba muy reducido yo en mi propia intimidad frente al mundo, a mi propia solución frente a esta injusticia que yo veo, ¿no? Pero me hizo entender, o sea, hacer una revisión a la historia de Chile, a la historia como del mundo desde mi posibilidad, ¿no? Desde mi balcón, desde mi conocimiento, revisar un poco la historia del mundo, ¿no? Y me doy cuenta que siempre han ganado los malos, ¿no? Pero siempre hemos estado los buenos también por ahí, pataleando, haciendo cariño, haciendo asados, abrazándonos, ¿no? Y que eso es súper importante también. Entonces, yo creo que hay mucha información, hay muchos detalles que van dando matices y van estructurando ¿cómo se llama? Lenguaje y formas de decir qué ha pasado. O sea, me hablan de dictadura y yo veo un periodo extremadamente violento, extremadamente agresivo, o sea, de una cosa que es casi es increíble, ¿no? O sea, la violencia, la agresión. Y no ha pasado una vez, ha pasado 25 veces, como decía, ¿no? Entonces, esa es parte del crecimiento de la humanidad, o sea, ese nivel de agresión y de violencia. ¿Qué me hace pensar a mí? Yo estaba viendo ahora, en función de todo esto, de la posibilidad de emocionarme frente a esto que está sucediendo. Veo la educación. O sea, veo a mis hijos, yo tengo mellizos de 8 años, chiquititos. Entonces, cómo ellos se están enterando del mundo y de las cosas que pasan, ¿no? Uno les oculta ciertas cosas que son muy violentas o que está dentro de un rango como muy poco humano, un poco agresivo, tratar de adornar esta cuestión, ¿no? De adornarla para que crezcan sanos, ¿no? Y que tengan una posibilidad de experimentar la justicia en su juventud, ¿no? Cosa que yo increíblemente tuve, gracias a mis padres y a mi círculo, ¿no? O sea, viviendo en dictadura, yo experimenté el ser justo, ¿no? Ser justo con mis amigos, ser justo con mi familia, ser justo con las cosas. Tengo esa vinculación, la suerte de esa vinculación, hay niños que nunca la tuvieron y son muchos, ¿no? Entonces me da por pensar eso y lo único que siento, yo resumo todo esto de esta historia a cosas muy simples, ¿no? Que es hacer, siento yo que los jueces tienen que tener la capacidad de revisar la historia para poder identificar en qué momento se produce el calambre y dónde se tira el tejo pasado y dónde vuelven a suceder estas violencias y estas agresiones brutales. Y eso yo creo que es una revisión interna para poder estar lo más lúcidos posibles de una contingencia, de un presente. Yo siento que el Poder Judicial en sí es un organismo que tiende a ser rígido, ¿no? Tiende como a poner orden, ¿no? Y hay muchas cosas que suceden que están en un constante movimiento, ¿no? La diversidad, las cosas, el nuevo rol que están tomando las mujeres en sus derechos, hay tantas cosas que están en movimiento alrededor de un organismo tan rígido y tan necesariamente conservador, que siento que ahí se produce un calambre. Gracias, Simón. Muchas gracias. Sí. Bueno, Gracias. yo no sé cómo voy a acceder a las preguntas porque no las veo aquí al lado, pero quiero saber si las tenemos, porque si no, o si puedo, debo invitarlos a todos los que están conectados y han escuchado desde que estamos juntos a las 4:30. ¿Hay alguna posibilidad de que yo pueda acceder a esas preguntas? Jorge. Sí, dame un segundo. Susan, ¿está viendo ahí? Bueno, si no hay preguntas, voy a hacer una primera invitación a hacer preguntas. Sí. La mayoría son felicitaciones. Entonces, como tenemos unos pocos minutos, yo creo que yo voy a aprovechar, porque creo que hay cosas de futuro que hablar. María Soledad. O vamos a dejar a María Soledad, perdón, vamos a dejar a María Soledad para después. Nelson, voy a partir contigo. Si tuviéramos que escoger, ¿estás ahí, Nelson? Sí.
Si tuviéramos que escoger algunas actividades políticas, políticas, judiciales, que implementar, que diseñar, que seguir, ¿cuál crees tú que es algo prioritario que hacer en estos minutos tan especiales de Chile, que está tan atento a cómo diseñamos el futuro? En el sentido de dos cosas, de garantías de no repetición y de reparación. Compleja la pregunta, pero sin embargo, yo quiero decir que hay que empoderar a los jueces. Hay que empoderar a los jueces en la temática de los derechos humanos. Me parece que es clave eso, me parece fundamental, vital, me parece algo extraordinariamente importante. Decirle a los magistrados que ellos están, alguien lo dijo por ahí, están en una posición de privilegio desde el punto de vista que ellos tienen que resolver muchas cosas, tienen que resolver a veces entre la vida, los bienes, los honores, el buen nombre, de la libertad de las personas. Tienen tantas cosas extremadamente importantes bajo sus manos y pueden ser tan influenciables por el poder político, tan influenciables por el dinero, tan influenciables por los poderosos de nuestra sociedad, por los poderes fácticos, que tienen que sobreponerse a esas influencias o a esas presiones y saber que el camino correcto que tienen hacia adelante es precisamente confiar en esta disciplina que son los derechos fundamentales. Yo en eso no me canso de repetir, no me canso de poder hacer llamado a los jueces. Mira, cada vez que un juez dicta una sentencia, está construyendo la historia de este país. Yo se lo he dicho a los ministros de la Suprema, cada vez que ustedes resuelven en la temática de la desaparición forzada, de la tortura, ustedes están escribiendo la historia de Chile y además tiene otra dimensión, que es la dimensión docente, que están educando a la sociedad, que le están diciendo qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido. Entonces, por eso hay que empoderar a los jueces y decirle, mire, usted tiene un camino que seguir, porque la gente cuando está sufriendo, cuando la gente no tiene alternativa, va a llegar donde un juez a decirle, protéjame. Usted es la figura protectora de mi persona. Y ahí el juez no se puede hacer el leso, el juez tiene que tomar determinaciones, y alguien lo dijo aquí, el juez no puede ser neutral. No puede ser neutral, no puede decir, mire, yo voy a ser tan imparcial que voy a dejar el tema de los derechos humanos a un lado y aquí va a primar más bien la opinión de la política. No puede ser así. Entonces, yo te diría que ese es mi mensaje de futuro hacia la magistratura. Me parece esencial vincular el tema de los derechos humanos con ese futuro que estamos construyendo, con este llamado al plebiscito que tenemos pronto, el 25, ¿verdad?, de octubre. No cabe duda que tenemos que ser protagonistas de la historia, los jueces y los ciudadanos. Cada uno de nosotros tenemos que ir a construir en una hoja en blanco el nuevo país que queremos, la nueva judicatura que queremos, la nueva forma de pensar Chile, la nueva forma de construir Chile. Y en eso tengo mucha fe en los jueces, tengo mucha fe en esta nueva generación de magistrados que son capaces incluso, yo creo que soportando presiones también, de armarse este conversatorio sobre la memoria. Imagínense los jueces preocupados de la memoria. Me parece espectacular. Me parece tal espectacular. Cual, es cierto. Miren, quiero hacerle la pregunta a Manuel, quiero hacerle la pregunta a Elizabeth y quiero hacerle la pregunta a María Soledad al final, sobre algo que nos pregunta Carlos Muñoz, para que sean breves, que es, como se dijo, en la destrucción simbólica de la institucionalidad, ¿cuál sería potencialmente el aporte de un cambio en lo pertinente de la constitución política del Estado? Pensando en la destrucción simbólica de la institucionalidad que se hizo el 11 de septiembre, ¿cuál sería el aporte? Manuel. Sí, desde mi perspectiva, yo creo que está mucho en el procedimiento que escojamos.
Es decir, no solamente tener una nueva constitución, sino que el procedimiento, el mecanismo que escojamos sea el más participativo, inclusivo, dialogante, vinculante posible. Creo que de esa forma, y eso es lo que veníamos insistiendo a propósito del ejercicio de este video, que una comunidad o parte de una comunidad que se da la tarea de revisar su propia historia, de recoger distintas voces, de escoger cuáles mostrarlas, de qué manera, en qué formato, cómo comunicarlo. Hay un ejercicio de autorreflexión, de reparación y también de mirada hacia el futuro. Me parece que ese ejercicio que aquí ha sido en un grupo, en una comunidad de prácticas, es el que nos toca hacer ahora a nivel nacional. Es un salto enorme, o sea, tenemos que estar a la altura del salto que estamos dando. Si nosotros estamos propiciando por distintas vías que lo que necesitamos es una nueva carta fundamental para tener un nuevo contrato social que realmente repare la comunidad, o sea, reconstituya una comunidad que no ha logrado rearmarse producto del lastre de una constitución ilegítima y de una serie de otras cosas. Tenemos una tremenda oportunidad y ahí la responsabilidad está en nosotros mismos. Está en nosotros mismos. Es decir, si nosotros estamos promoviendo, quien estamos yo estoy por el apruebo, estoy porque sea el mecanismo más participativo posible y que sea plurinacional, etcétera. Quien estamos por esa posición tenemos que demostrar en los hechos que valoramos que vamos a escribir esta constitución entre todos, pues, no entre nosotros mismos, no entre quienes estamos de acuerdo, sino que lo vamos a escribir entre todos y todas, y ese mecanismo es más participativo posible, y de esa forma se restituye esa herida y la institucionalidad simbólica, que fue un ejército de ocupación que ocupó el propio país, le arrebató su propia soberanía. Entonces tenemos que volver a ejercer esa soberanía democráticamente, y la tarea ahora está puesta en nosotros. Ya no es indicar con el dedo al otro y denunciar legítimamente, sino ahora decir, a ver cómo lo hacemos. Ahora nos toca a nosotros ese gesto responsable y generoso, y que seamos capaces de escribir todos juntos esa constitución de ese Chile basado en los derechos humanos del que nos hablaba Nelson y al cual nos invita el documental de los magistrados y magistrados. Muchas gracias, Manuel. Elizabeth. Mira, yo creo que lo que acaba de decir Manuel me interpreta profundamente, porque yo creo que vamos a tener que conversar entre nosotros durante un cierto tiempo y ponernos de acuerdo sobre distintas cosas que sabemos que tenemos desacuerdos. Yo creo que hay discusiones para la nueva constitución que implican ponerse al día con lo que es la sociedad chilena. Entonces, cuando discutamos el concepto de familia en la Constitución, por cierto que va a tener que incluir la realidad que el país vive. Cuando pensemos en una cosa tan básica de que quiénes son chilenos, es algo que a mí me da muchas vueltas. Tenemos que pensar cómo incluimos las distintas etnias que existen en el país con plenos derechos, pero también cómo nos hacemos cargo de este país que se ha abierto a los migrantes de una manera nunca vista antes y que recibimos todo el tiempo las quejas, y los jueces lo deben saber mejor que yo, todos los resultados terribles de los conceptos discriminatorios que excluyen a distintas personas en razón de su situación, de su género, de su origen, de su condición social. Entonces, estamos discutiendo cosas sumamente fundamentales para la paz social del país. Porque si la Constitución lo establece, va a tener que ponerse al día la mayor parte de esta sociedad en la manera como esto se enseña a nivel de los colegios, las escuelas, la universidad, etc. Nosotros somos herederos de una sociedad muy antigua que es discriminatoria, que es clasista, que es racista. Entonces, hacer una constitución que no sea clasista, que no sea racista, que no sea sexista, es un desafío gigante, y hacerlo en tan poco tiempo
implica que vamos a tener discusiones muy serias, pero es un gran desafío para hacerlo, yo diría, escuchando todas las voces, porque tal vez los grandes conceptos que en otros países están instalados hace mucho tiempo, aquí no va a ser tan fácil poder entrar a discutirlos y cambiarlos. Pero por algo se empieza, y yo creo que eso, en eso estamos. Gracias, Elizabeth. María Soledad, hay una pregunta que yo quisiera hacértela a ti, porque ¿estás por ahí, María Soledad? Aquí estoy, dígame nomás. Gonzalo Neira dice, yo quisiera preguntar si los panelistas jueces creen que están las condiciones para hacer justicia con los responsables de crímenes generalizados o sistemáticos cometidos en contra de la población. ¿Es capaz el Poder Judicial de sostener el nunca más? ¿Tendremos necesaria independencia para juzgar a pesar de los castigos en la carrera judicial y las presiones políticas que persisten hasta hoy? Me encantó esta pregunta, pero también es cierto que es súper compleja, porque efectivamente este último punto yo quiero, como periodista, quiero decir que a mí o sea, estamos todos conscientes de que esta reunión nos emociona mucho más, precisamente por eso, porque la independencia de los jueces no es total. Mira, yo creo que históricamente tenemos que considerar algunas cuestiones bastante positivas. Cuando yo estudié en la universidad, en la década de los 80, hablar de derechos humanos era un pecado mortal y era un riesgo de vida, digamos. Por ende, quienes tienen mi edad no tuvimos educación en derechos humanos desde la universidad. Sin embargo, los jueces más jóvenes tienen cátedra de derechos humanos. Las universidades hoy día tienen departamentos de derechos humanos, hay estudios, hay trabajo. Entonces tenemos una cantidad de jueces que están educados en esas áreas. Claramente, quienes no nos educamos desde la universidad fuimos aprendiendo de a poquito, ya sea por nuestro perfeccionamiento o por nuestra propia iniciativa en ese sentido. Desde el punto de vista del derecho penal, la modificación de la reforma procesal penal, entendida desde la dinámica de los derechos humanos, es un tremendo avance democrático en protección de derechos humanos. Esta frase típica de los jueces garantistas, que pretende de alguna manera insultar en la labor de los jueces, la verdad es que no hace sino reconocer que se está haciendo un trabajo en relación a la protección de los derechos humanos. Es precisamente esa la labor del juez, se llaman jueces de garantía. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es garantizar la efectividad de los derechos, en general y en particular de los derechos fundamentales que dicen relación con el proceso penal. Entonces yo creo que esos son avances muy importantes. Todas las modificaciones procesales que han incorporado la transparencia de los procedimientos también tienen que ver con asegurar de alguna manera el control social, el control no solamente a través de los recursos procesales. Eso me parece que son tremendos avances. Sin embargo, es una preocupación de la asociación desde hace muchísimos años los bajos niveles de independencia judicial que nuestra estructura del Poder Judicial tiene. Y aquí es donde yo hago la diferencia. Nosotros somos asociación y no el Poder Judicial, precisamente porque nosotros nos queremos desprender de todas esas deficiencias y por el contrario, representarlas y exigir los cambios. Cuando se habla de jueces valientes, a mí me salta una preocupación. Sé que en cualquier profesión y en cualquier momento en que nosotros ejerzamos cualquier tipo de profesión, a veces necesitamos tener un grado de valentía para oponernos a ciertas circunstancias que nos resultan absolutamente injustas o poco éticas. Pero no debiera exigirse a los jueces una actitud de valentía constante, de significar ir siempre en contra de la institucionalidad. Porque eso simplemente o no lo van a hacer o lo van a desgastar y no va a poder seguir haciéndolo. Lo que se tiene que asegurar es que la institución tenga un gran nivel de estructura que permita que la gran mayoría de los jueces pueda ejercer efectivamente su labor independiente de todo tipo de presiones, eventuales castigos o persecuciones por la forma en que resuelven. Y yo creo que eso es para nosotros lo más importante. Nosotros son 4 o 5 los temas
en que nosotros nos hemos concentrado: nombramiento de jueces, carrera funcionaria, calificación de jueces, separación de las actividades administrativas y jurisdiccionales que tienen las altas cortes. Son básicas, y esto debería de salir hoy a la luz, porque pareciera, por los comentarios en general que hay, que lo único que habría que reformar dentro de lo que se entiende como Poder Judicial es el Tribunal Constitucional, y no es así. De partida que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, y el Poder Judicial necesita sustanciales reformas en las materias en que yo he señalado. Muchas gracias, María Soledad. Podría asegurar más independencia. Muchas gracias, porque además, hay que decirlo, tú no lo dijiste, pero lo digo yo, corren el riesgo también de que les corten la carrera. Entonces, esto de estar exigiendo constantemente la valentía de algunos jueces cuando este es un problema colectivo de la sociedad, ¿no? A la Corte Suprema pocas veces se la pone en el banquillo, nunca. Bueno, nos han llegado muchas felicitaciones desde Punta Arenas, de distintos lugares, felicitaciones emocionadas de jueces. Y yo creo que estamos todos igual, ¿no? Sobre todo los ajenos. Los ajenos nos sentimos unos privilegiados de participar. Antes de terminar, yo quisiera darle la palabra a Luz Adriana Celedón y a Lorena Muñoz, cortito, a ver si quieren decir algo después de escuchar este conversatorio para poder terminarlo. ¿Alguna de las dos quiere decir algo? Bueno, Mónica, yo te agradezco. A ver. Lorena. ¿Adriana quiere hablar primero? No, Lorena, habla tú nomás. Bueno, yo te agradezco este minutito. La verdad es que no tengo palabras para agradecerle a la Asociación de Magistrados el esfuerzo que hicieron, el acto que hicieron, además el reunir a todas estas personas que estaban en este conversatorio con voces muy lúcidas, muy éticas, que me parece algo que es vital y refrescante, y darnos también a los que dimos testimonio en este video, que yo ahí encuentro demasiado potente el testimonio de don Carlos, de Adriana y de doña Juana Godoy, que me siento muy orgullosa también de haberlos acompañado dando el mío, darnos este espacio también que es increíble como consuela, como repara. Y en un país donde la reparación es tan necesaria, porque pretendemos dejar debajo de la alfombra, ¿no es cierto?, estas basuritas que tenemos, que no son basuritas, sino que son historias muy fuertes, que nos han desgarrado a todos. Eso, el acto que ustedes hicieron hoy día es demasiado potente. Así que muchas gracias, Lorena. Gracias a ti por tus reflexiones maravillosas, por el recuerdo de tu padre. Recibe el abrazo de todos nosotros y de agradecimiento por tu padre. Gracias. Yo quiero... Adriana, yo quiero agradecer el cariño de ustedes al recibir nuestro trabajo, porque yo tengo aquí una doble militancia, porque por una parte formo parte orgullosa de la Asociación Nacional de Magistrados desde que ingresé al Poder Judicial y de esta Comisión de Derechos Humanos, y por otra parte tengo mi historia que cargo hace muchos más años. Entonces, evidentemente para mí hablar de mi historia es, como reflexionábamos anoche con el grupo que hemos trabajado con mucho entusiasmo, yo decía, es mi historia, yo me la sé. Entonces me sorprende cuando lo escucho destacarlo, en el sentido que es un parlamento que yo ya me lo sabía, es algo parte de mi vida. Ahora, de la manera en que uno va tomando conciencia de lo que uno ha sabido toda la vida, ha sido lo que ha marcado ciertos puntos de inflexión. Y también yo creo que es sumamente importante lo que se ha hablado de la reparación que implica el trabajo que hacemos los jueces, tanto ahora a nivel de derechos humanos, sino que también en los distintos conflictos que uno resuelve. O sea, finalmente, tanto los derechos humanos, es algo que no solo va en las causas de violaciones de los derechos humanos, sino también en los juicios civiles, en los juicios laborales, en los juicios de familia, en todos los juicios
en toda causa, finalmente, están los valores fundamentales de la persona que está atrás. Y el acto que hacemos los jueces al reconocer la situación de esas personas puede ser tremendamente reparador. Y así lo he experimentado en mi vida, en mi trabajo como juez, y es como un aliento de seguir trabajando. Eso es. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ti. De verdad, muchas gracias. Bueno, yo quisiera decir que a nombre de todos los que participamos hoy día, quiero darles las gracias por habernos invitado. Ha sido un privilegio, de verdad ha sido un gran privilegio. Un gran privilegio de haber visto este video, de haber visto la emoción, pero sobre todo el cariño con el que se hizo, la delicadeza con el que se hizo, para rescatar un trozo de memoria, un pedazo de memoria que nos pertenece a todos, pero fundamentalmente que dignifica a personas a las que hemos mantenido en el silencio. Yo quiero aprovechar también, porque me acordé, pero producto de que alguien lo mencionó, de rendir homenaje a todos esos jueces que durante toda mi profesión me impulsaron a seguir, porque había gente que estaba interesada, que quería hacer justicia, interesada en una palabra débil, que quería a costa de todo hacer justicia. Y quiero representarle en Bañados, que aparentaba mucha frialdad. Adolfo Bañados era muy frío, pero no era frío. Era solamente el carapazo con el que se cubría, ¿no? Para no mostrar su infinita sensibilidad. Me tocó trabajar mucho con él. Y creo que el trabajo que él hizo, la investigación primera que cimentó, que fue tremenda investigación que dejó la escalera hecha, ¿no? Para que otros pudieran seguir después, y la diseñó así. Y pienso que esos son los jueces que necesitamos. Y que este conversatorio nos ha servido a todos nosotros para entender, como dijo María Soledad, que a los jueces se les puede exigir algunas cosas. Y por supuesto, están siempre dando la cara, porque hoy día la sociedad está muy empoderada. Ustedes también tienen que empoderarse, porque nosotros también tenemos que entender que las deficiencias de lo que ocurrió en el pasado y que ha seguido ocurriendo en los 30 años en menor magnitud, por supuesto, pero en el atraso, en el rechazo, en la obstrucción a hacer justicia sobre lo ocurrido. Y luego que hemos tenido un rebrote, como en la pandemia, como en el coronavirus, igual, todo es muy parecido al coronavirus. Nosotros necesitamos entender que el Poder Judicial, el sistema judicial, tiene sus ritos y hay que entenderlo y aprendérselo para poder apretar las teclas que corresponden. Así que muchas gracias, que este video tenga mucha vida en el sentido en que recorre el país, emocione a muchos, se apropien muchos de él y que los jueces sigan haciendo historia. Y esto no ha terminado, así que yo solamente termino mi función aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Bueno, como parte integrante del colectivo que hicimos este trabajo, quiero agradecerles a cada uno de los jueces y juezas que participaron dentro de este proyecto, dar las gracias también a la asociación por permitirnos participar en este, para nosotros, histórico momento. Y por supuesto, este trabajo yo creo que continúa. Ya esto empieza. Hay mucho todavía por contar, hay mucho todavía por agradecer dentro de los nuestros. Y para concluir la actividad de hoy, queremos comunicar que se ha acordado un convenio de donación al Museo de la Memoria y Derechos Humanos de este trabajo, para lo cual está presente, quiero señalar que está presente también el director ejecutivo del Museo de la Memoria, Francisco Javier Esteves Valencia, y le quiero dar la palabra a nuestra presidenta, doña Soledad, para que nos comente también respecto a este convenio y esta donación. Gracias,
Pilar. Entiendo que Francisco iba a hablar, iba a dar algunas palabras antes, para que le demos a él primero. Sí, gracias. Sí. Saludarles, también muy interesado y conmovido por lo que se escucha. Y está la gran oportunidad de que este documental Justa Memoria, que tiene el respaldo de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, pueda incorporarse a los archivos del museo, entendiendo de que esa incorporación implica una preservación física de ese material, una catalogación para que esté al alcance de las personas que quieran y puedan consultarlo, pero también la exhibición del documental y también la posibilidad de usarlo como un instrumento de educación a nivel de la enseñanza media y también a nivel social en general, y por tanto tiene enorme importancia que podamos suscribir este convenio, que es bastante formal. Yo tengo que firmarlo y comprometerme, digamos, en estas dimensiones que ahí están señaladas. Firmar un convenio con jueces siempre es un riesgo, pero bueno, en esta oportunidad confío plenamente en la contraparte, de manera que vamos a suscribir este convenio. Pero quisiera, junto a lo que se ha señalado, solo agregar un tema que a mí me importa mucho, que es la consideración en este proceso que se empieza, en este proceso constitucional que se va a empezar y que confiamos que nace a partir de que se apruebe la elaboración de una nueva constitución, que se reconozca como, en primer lugar, como explícitamente en esa constitución, el deber de recordar que tiene el Estado. Eso es un primer principio. Y ese deber de recordar tiene que ver precisamente con la protección de los sitios de memoria, con la protección de aquellos lugares que están ligados a lo que ha sido, a lo que fue y a lo que es la memoria respecto de la violación a los derechos humanos, pero al mismo tiempo este deber recordar tiene implicancias que son clarísimas en el tema de la verdad y en el tema de la justicia. Pero junto con el principio del deber de recordar, que quiero señalarlo, ¿no? Son principios que están establecidos por Naciones Unidas, justamente los llamados así, principios contra la impunidad. Existe algo que es bien importante y que debe ser considerado por nosotros, que es el derecho a la memoria. El derecho a la memoria es un derecho humano y hay que explicitarlo de esa manera, como un derecho humano. Y un derecho humano que puede ser y debe ser ejercido por todas las personas. Y hay que garantizar que ese ejercicio pueda de verdad realizarse. Cuando yo escuchaba cómo se preparó este documental, ahí lo que, entre otras cosas, la síntesis de lo que es ese documental es la expresión artística, es la expresión valórica de un derecho, en este caso el derecho humano a la memoria. Es extraordinariamente significativo de que eso sea así. Y creo que más allá de los temas generales, donde siempre hay que estar interesados en que una nueva constitución consigne, a lo menos quienes trabajamos en memoria y derechos humanos, procuraremos que el deber de recordar y el derecho a la memoria estén reconocidos en esta nueva carta política fundamental que el país debe darse. Gracias por la iniciativa y gracias por confiar en el museo para que preserve este tesoro ético. Muchas gracias, Francisco. Confía en nosotros, efectivamente.
vamos a hacer esta donación con mucho orgullo, precisamente porque queremos que esto también tenga difusión y sirva como material educativo y de reparación sobre todo. Me corresponde dar las palabras finales. Yo había preparado de alguna manera alguna estructura de discurso o de palabras finales, pero el desarrollo de esta conversación creo que amerita seguir una línea distinta. La primera es decir que estoy muy orgullosa de este trabajo, muy orgullosa de cómo se realizó, de cómo se inició todo este proceso. El 2007, lo que ustedes recordaron como el trabajo de reconocimiento de los jueces, precisamente fue una actividad de la asociación. El 2007 fue eso. El 2013 tuvimos la declaración en la que pedimos perdón y en la que motivamos también para que sea la Corte Suprema la que también tuviera una declaración en donde reconociera las deficiencias, las faltas del Poder Judicial como tal, y la Corte lo hizo. El año pasado, una última declaración en septiembre también, en donde a propósito precisamente de la necesidad de reparación y de conocer la verdad, solicitamos al Ejecutivo que fortaleciera las unidades de trabajo investigativo que tienen que ver con la Policía de Investigaciones, que está dedicada a investigar todas las causas sobre derechos humanos, y el Servicio Médico Legal, pero también a la Corte Suprema, para que en vez de reducir la cantidad de ministros en visita, los pudiera aumentar y aumentara también los funcionarios que están a cargo de apoyar en estas investigaciones. Hemos estado siempre preocupados, bueno, no siempre, hemos estado preocupados últimamente de este tema. Es algo que con este documento queremos iniciar una nueva etapa en el sentido de los reconocimientos a quienes trabajaron dentro del Poder Judicial por los derechos humanos. Y creo también, y coincido con Nelson, de que el tema de la educación interna es relevante, es hacia donde tenemos que caminar. Quiero agradecer infinitamente a quienes participaron en la elaboración de este trabajo. Tuvimos una reunión poquitos días antes de esta presentación, y lo que yo recogí dentro de quienes participaron y cómo ellos se fueron involucrando en el desarrollo de este trabajo, fue muchas emociones, muchas de ellas que ustedes las han de alguna forma expresado también, admirando la capacidad de resiliencia de los entrevistados, algunos que señalan que esto les abrió una ventana de esperanza hacia cómo debiera de ser nuestro trabajo, pero sin embargo ninguno dejó de ver de que detrás de todas esas expresiones había también un dolor y una tragedia que se llevaba constantemente, pero que de alguna forma este trabajo lo repara, abre esperanza. Yo creo que eso es súper importante. Y cierto, nuestra obligación como judicatura, a pesar de todas las deficiencias que hemos señalado durante tantos años y que esperamos que en este proceso constituyente podamos superar y fortalecer esta judicatura, nuestra esperanza, nuestra obligación es que esto no se vuelva a repetir. Y la única fórmula para ello es fortalecer esta institución hacia la independencia de los jueces, que también fortalece lo que necesariamente debemos cumplir, que es nuestro rol de garante de los derechos fundamentales. Quiero señalar que estoy, insisto, muy orgullosa. Creo que este es un trabajo que es un inicio y que esperamos que se concrete en varias otras actividades documentales, artísticas, ya sea escritas o por cualquier otra vía que nos congregue, que nos lleve a volver a conversar, a volver a tener estos gestos que dijeron varios de ustedes, cariñosos, amorosos, que nos permiten reconstruirnos como sociedad. Ratifico lo que dijo Francisco Javier Esteves en el sentido de que hemos decidido, el Directorio Nacional de la Asociación, hemos decidido donar este video para que forme parte de los archivos históricos del museo,
y sin perjuicio de seguir más adelante eventualmente con algún tipo de convenio que nos permita seguir avanzando en otros proyectos de este tipo. Reitero mis agradecimientos a todos los panelistas y sobre todo a la coordinación necesaria para poder superar nuestras diferencias horarias. Manuel ha hecho un gran esfuerzo para estar también con nosotros hoy día en ese sentido. Estoy muy contenta, muy feliz y espero que nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias a todas y todos y a todos quienes nos acompañaron durante estas más de 2 horas en esta actividad. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao, chao. Ya están fuera, ¿eh? Pueden hablar. Uf, más aún. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, de verdad, de corazón, por lo que hiciste, por cómo lo hiciste, miles de agradecimientos de la gente, por tu calidez, realmente muchas gracias. A todos ustedes por todo lo que significa para nosotros